porque hay una parte política, lo que te digo. Recuérdate que en este caso, que gobierna el PLD, el PRD no se cansa de decir, oh sí, hay crecimiento y hay desarrollo, pero no se ve en la gente. Pero tú sabes que el pueblo lo que ve es una escuela como un desarrollo, ve una carretera como un desarrollo. Entonces, si eso puede ser en detrimento de una recapitalización para mantener una estabilidad macroeconómica, bueno, pues se irá a esa parte. O sea, depende de qué tanto pueda, según los políticos que estén gobernando en el momento, decir qué tanto podemos tolerar, qué tanto puede tolerar la economía ese incumplimiento. Mire, presidente, van a venir teóricos y le van a decir, presidente, mire, en vez de 18.000 de 9, vamos a hacernos porque estos 9.000 lo usamos. O sea, tú no sabes, ojalá que no sea así. Yo no estoy de acuerdo. Que fue el caso del mismo presupuesto del año 2010. O sea, el presupuesto del año 2010 estaba violando completamente la ley de reorganización que no había sido modificada y que por dicha nunca llegó a modificarse. Exacto, entonces, o sea, va dependiendo de lo que, o sea, todos van a decir que sí que están de acuerdo. Y nosotros, gente económica, estamos de acuerdo en que se recapitalice de acuerdo al programa que se estableció. Pero hay una parte política, voy a decir, y voy a mantener. Pero ahí el Congreso tiene que jugar su rol. Correctamente, porque esa es la responsabilidad del legislador. Exacto. Ahí es que el legislador tiene que decir, bueno, pero espérese. La institucionalidad, ¿yo estoy legislando seguridad para un gobierno jurídica o estoy legislando para un país? Estoy legislando para un país. Entonces, que se pongan ellos en ese espejo y que decidan qué hacen. Está bien, o sea, sí, porque este cumplimiento no puede ser como dicen los cibaeños de así, no puede ser. Aquí hay un eso tema. Se tiene que cumplir y cumplir. Escúchame, tiene una ventaja este Congreso. Este Congreso va a seguir con los 2 años que le quedan a este gobierno y con los 4 del próximo. Entonces, tienen ellos una responsabilidad que tienen que... Pero ellos quedaron bastante edificados y yo creo que sí entendieron bien. Aquí hay un tema que hay que considerar. Henry ha dicho que a finales, en el primer semestre del 2012 estaría terminando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y con esto quiere decir que ya no tendríamos la presión del fondo para que se apruebe para que se cumpla la ley de capitalización. Pero nosotros debemos recordar que el fondo, si bien no vamos a tener un acuerdo, el fondo va a estar aquí y va a estar chequeando la economía y va a estar dando el mensaje a los inversionistas internacionales sobre lo que está pasando en la economía dominicana, y en la medida en que unas autoridades dejen de cumplir con una ley tan importante y un organismo como el Fondo Monetario Internacional vea esto y lo dé como un mensaje a la comunidad internacional, eso debe representar para las autoridades que estén en el manejo de la cosa pública una especie de presión o de compromiso, porque desde el momento en que esto comience a suceder, ya el crédito internacional del país y ya la situación de la deuda externa y ya los compromisos internacionales comienzan a tener otro ribete y otra situación para la comunidad financiera internacional. Nosotros no podemos pensar que toda la vida vamos a estar cumpliendo y no cumpliendo y haciendo lo que le da la gana a cualquiera o a cualquier ministro sobre una materia tan importante como esta, porque yo entiendo que hay ministros que lo podrán hacer con otros temas que no sean tan trascendentes, pero este tiene que ver con la economía internacional y con las relaciones internacionales del país, y nosotros vamos a tener que estar cumpliendo con esto. Y yo creo que ya en próximo gobierno las condiciones que le va a exigir no solamente la comunidad financiera internacional, sino el propio electorado nacional, van a implicar un compromiso y una seriedad en la aplicación de muchas normativas, porque de lo contrario nosotros nos vamos a quedar muy atrás con respecto a los competidores y con respecto a otros países, y nosotros somos una economía abierta, estamos en un acuerdo de libre comercio y lo que nosotros hagamos internamente va a repercutir en lo que sean nuestras relaciones con el resto del mundo. Y yo creo que estas son cosas que nosotros debemos ir aprendiendo como país, porque no todo el tiempo vamos a estar haciendo lo que nos dé la gana y un ministro simplemente imponiéndose a todo el mundo y actuando en contra de la aplicación de una ley, cuando es un compromiso de las autoridades, de las propias autoridades del país, que esto se cumpla. De todas maneras, antes de que termine este segmento, y se va a parecer algo muy de mucha alabanza, como Héctor Valdés Albizu no es un funcionario político, o sea, él no pertenece a ningún partido político, es para mí el único
pues, si hay dos que me digan el otro, porque es el único funcionario que no es político. Mientras se mantenga Héctor Valdés Albizu ahí, es difícil que rompa esa ley. Sí, Ezequiel, pero si el ministro de Hacienda viola la ley, entonces el Banco Central entonces va a tener que aplicar una política monetaria restrictiva. Está bien, pero para garantizar la estabilidad de precios. Pero te estoy diciendo que mientras Valdés Albizu, porque es que es un funcionario que lo respetan, pero por sus acciones. Entonces, mientras se mantenga él ahí, y el PLD no tiene otro candidato a ser gobernador que no sea él, está bien, o sea, mientras se mantenga él ahí, el pueblo dominicano puede estar seguro que esa ley no se rompe, no se deja de incumplir. Dios te oiga. Porque que Luis dio algo en el clavo, o sea, si no se cumple es un default y la deuda se complica y el riesgo país se eleva. Pero vamos a una pausa y regresamos. Amigos y amigas de Agenda Económica, en las últimas semanas nuestra compañera, amiga y hermana Angie Fonder ha escrito en la prensa 2 trabajos brillantes que le invitamos a que lo lean en la página web del Banco Central, donde establece las causales y el origen de la crisis bancaria del 2003, donde explica las razones fundamentales y básicamente donde demuestra con evidencias y argumentos contundentes realmente apreciaciones totalmente tergiversadas y distorsionantes de los amigos Martínez Moya, sobre todo con relación a este tema de la crisis bancaria. Hoy precisamente salió un artículo de Andy Dawager que también ha contestado a Angie Fonder y queremos anunciar que en esta semana vamos a tratar de tenerla con nosotros para que ella explique de manera sencilla esos argumentos excelentes donde se demuestra el manejo prudente que hubo previo a la crisis en lo que respecta a la administración de Héctor Valdés Albizu y toda esa parte. A mí me daba pena hoy leyendo el artículo porque como él no tenía con qué refutar los argumentos de Angie, se enfiló todos los cañones al gobernador, a la figura de la persona del gobernador del Banco Central, cuestionando algunos elementos de la gestión 96-2000. Y la verdad que da pena cuando ya no encuentran la manera de rebatir con contundencia y van con aspectos que realmente son totalmente discutibles en cualquier terreno. Nosotros en ese programa vamos a demostrar también algunos señalamientos que él dice, porque incluso me dio mucha risa cuando él empieza con una comilla diciendo que el gobernador desafortunadamente dijo que fue una locura lo del manejo de la crisis. Y lo que él siempre ha dicho, y yo lo digo y cualquiera, fue una locura monetizar la economía de la manera que se hizo, eso aquí en Pekín. Ahora, ¿había que salvar al sistema de pago? Sí, pero no era la modalidad en que se tenía que utilizar. Él mismo, Andy, reconoce que él recomendó que se dieran papeles y que no se pagara en efectivo a los depositantes. O sea que hay una contradicción en su propio artículo. Exactamente. También no toma en referencia el hecho del rol que jugó el propio gobernador Héctor Valdés con el tema de la comisión bancaria, cambiaria, que era un ingreso del Banco Central, y cómo después se logró por la misma ley de hidrocarburos que se especializaran esos impuestos para el pago de la deuda en sustitución a la eliminación de la comisión cambiaria. Pero todos esos elementos que ahora se ven como muy técnicos, lo vamos a desmenuzar y a desarrollar con la compañera Angie Fonder, que la vamos a traer a Agenda Económica. Permítame decirle que Agenda Económica había descansado, por así decirlo, de contestarle a los economistas asesores del PRD, encabezado por Martínez Moya y Andy Dawager. Pero lamentablemente tenemos que retomar la posición, porque como yo dije en un programa una vez, las palabras que denigran o que son mentiras del enemigo son acusaciones, pero el silencio del amigo es una condena. Y Agenda Económica no se va a callar más. Miren, Andy Dawager no puede hablar de 96-2000, porque esa gestión monetaria del 96-2000 fue que le sirvió a él para conseguir los bonos soberanos de Hipólito y ganarse unos cuartos. O sea, vamos a estar claros en eso. Eso es lo primero. Segundo, después que terminó el gobierno de Hipólito Mejía, él quiso echarse para atrás con el asunto de ser asesor de Hipólito. Hipólito le llamó la atención, que eso lo tenemos todos sabido.